Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Entiendo que han tenido problemas con la electricidad, con el internet, así que es súper entendible que no aparezca nadie hoy día. Ya espero que revisen el contenido. Ya hoy día nos toca ver homotesia. Sí, ya terminamos el sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y ahora vamos a ver la homotesia, ¿sí? Primero quiero compartir un poco respecto a la homotesia de manera intuitiva. Toda la pantalla, no, pestaña Chrome. Gira, esta, comparte. ¿Ya? La homotesia de manera más intuitiva, y de ahí nos vamos a meter a los conceptos ya más matemáticos de la homotesia, ¿sí? Vamos a tener una figura, ¿sí? Un polígono, un polígono cualquiera. Lo voy a hacer con poquitos lados, por ahora para que se entienda bien el dibujo, ¿sí? Ahí tengo un polígono y voy a establecer un punto, ¿ya? Y de acá, pasa que cambié un poco la interfaz, así que déjeme ubicar un poco cómo es esta cosa. Creo que desplaza, no sé, mueve, figura, mano alzada, lápiz, punto, extremo. Se me ve esta polígono. Cambié un poquito esta cuestión. Polar, tangente, bisectriz, medida paralela, lugar geométrico, polígono, arcos, cónicas, parábola, elipse, área pendiente, ángulo, distancia, relación, homotesia. Acá está. Y vamos a estar en una homotesia de esta figura con respecto a este punto con un factor de escala. A ver, la homotesia es como una amplificación. Antiguamente se existían las fotos donde uno las podía revelar en las fotos en papel, ya en papel fotográfico, uno las podía revelar en diferentes tamaños, en tamaño más chico, en tamaño más grande, pero la homotesia es como viene dando como eso, ¿ya? Como una amplificación. Por ejemplo, si coloco una escala de factor 2, fíjese que la homotesia. Ahí está. A ver, mueve. La homotesia, si se fija, la figura original va a tener los datos A, B, C. Lo voy a deshacer, voy a hacer algo más visible todavía. A ver, lo voy a deshacer acá, ya. Punto, lo voy a dejar más lejos, ya. Una homotesia de aquí por acá, 2. Ya está. Ahí se ve un poco, no se ve tan amontonado. Entonces, fíjese que acá tengo un punto, o sea, tengo una figura original. ¿Y cómo voy a saber que es la figura original? Porque la figura original va a venir con las letras así, a sequitas, A, B, C. Y la figura resultante, que podría ser más grande o más pequeña, ¿ya? No necesariamente las homotesias son una amplificación, también puede ser una reducción, ¿ya? Van a venir con una comilla, ¿sí? Entonces aquí yo me doy cuenta que esta es la figura resultante. O en el problema se lo van a decir, se le aplicó una homotesia a la figura tanto, resultando la figura y le dan los nombres de los vértices, ¿ya? Porque podrían estar llamados así A, B, C y acá D, E, F. Entonces usted no va a saber cuál es la original y cuál es la resultante, ¿ya? Entonces le van a decir, le tendrían que decir en el párrafo, en la instrucción del ejercicio, quién es la original y quién es la resultante, ¿ya? Pero resulta que esta homotesia no se hace así como, yo amplifico nomás, ¿ya? No, es según un punto de referencia. Este es el punto de homotesia. Este punto se llama punto de homotesia, ¿ya? Si yo muevo el punto, fíjese que se va a mover todo, ¿ya? También todo, porque está todo relacionado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le puse, si usted se da cuenta en el video, yo puse de escalar 2. Ahí vamos a entrar qué concepto es el escalar. Si yo le pongo un escalar 2 es porque estoy duplicando. Si hubiese colocado un escalar 3, estoy triplicando. Si hubiese colocado un escalar 4, estoy cuadruplicando. Si hubiese puesto un escalar 5, estoy quintuplicando y bueno, voy a llegar hasta ahí. Si yo hubiese puesto un escalar 0,5, estoy reduciendo a la mitad.
si hubiese colocado un escalar 0,2, estoy reduciendo a la quinta parte, ¿ya? Fíjese que voy a hacer de nuevo, acá, homotesia, 0,2, ahí. ¿Se fija? Que esta es la quinta parte de esta figura, o sea que esta figurita cabe 5 veces acá, ¿ya? Esta figura cabe 2 veces acá, ¿sí? Entonces, el área se redujo a la quinta parte, porque le puse 0,2, ¿sí? También si se fija, aquí en la homotesia puse siempre valores positivos, ¿sí? Ojo acá con esto, porque lo vamos a ver también en un ejercicio, que si yo le pongo, a ver, homotesia de este triángulo, ese va a ser el original siempre, sobre este punto, en un factor de -2, fíjese acá que igual se va a duplicar, pero se va a duplicar, aquí no se ve porque el espacio quedó chiquitito, se va a duplicar hacia el otro lado. ¿Se fija? Entonces, aquí tengo el centro de homotesia, el D es el punto de centro de homotesia, ¿ya? Este triángulo es el original, apliqué una homotesia a este triángulo con respecto a este punto, por un escalar de 2, lo duplicó, ¿ya? Apliqué una homotesia a este mismo triángulo con respecto a este punto, pero con 0,2 lo achicó, ¿sí? Y aquí también apliqué una homotesia de este triángulo con respecto a este punto, también lo duplicó. Pero ¿qué pasa? Como le puse -2 negativo, da para el lado contrario, ¿ya? Da para el otro lado. Cuando son positivos, este es un dato súper importante, cuando son positivas, el escalar que voy ingresando, cuando son positivas siempre van a dar para el mismo lado, van a quedar todas al mismo lado del punto. Aquí está el punto y van a dar todas para acá, ¿ya? Y cuando son negativas van a dar al otro lado del punto, ¿ya? Este va a ser como el límite, ¿ya? Como que si son positivas, todas al mismo lado del punto, si son negativas, todas al otro lado del punto. Eso es una cosa, ¿ya? Ahí estoy explicando qué pasa cuando se agrandan, se reducen, se amplifican, se reducen y cuando una homotesia es negativa y es positiva, ¿ya? Esta clase es un poquito larga porque yo solía hacerla como en 2 clases de 40 minutos, pero como tenemos una clase de 1h30, entonces vamos a hacer las 2 clases juntas que yo tenía de cada una de 40 minutos, ¿ya? La primera parte es en GeoGebra y la segunda parte es en PowerPoint, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos que decir de la homotesia? Qué cosa súper importante. Voy a empezar a deshacer porque quiero quedarme con un solo triángulo. O sea, con la primera homotesia que hicimos. Si yo trazo un segmento de aquí hasta acá, y se fija, si se va del centro homotesia hasta el último triángulo, que puede ser la amplificación, el original o la reducción, ¿ya? Hasta acá, va a pasar por el punto original. Se van a tocar, los vértices correspondientes van a estar insertos en el mismo segmento. Vamos a hacerlo acá. Ahí. ¿Se fija que están dando, todos quedan calzaditos? Ahí. Todos quedan calzaditos, ¿sí? ¿Qué otra cosa que hay que decir? Que el segmento completo de D a A', todo el segmento completo es el doble de DA. ¿Ya? Todo va a ser el doble. Aquí todo va a ser el doble. ¿Sí? Tenga súper claro eso, que esta recta contiene a los dos vértices, al original y al homotético, ¿ya? Al resultante, ¿sí? Yo siempre le digo resultante, contiene al original y al resultante, también tiene al original y al resultante, también tiene al original y al resultante, siempre lo contiene, ¿ya? Y resulta que además, este segmento que está acá va a cumplir con el mismo escalar del original, ¿ya? El segmento completo de D, del punto D,
a C', va a ser el doble que si hubiese solamente tirado del D al original. ¿Ya? Lo mismo acá, del D al B' va a ser el doble que hubiese tirado del D al original. ¿Ya? Eso. Vamos a hacerlo también con una reducción. ¿Dónde está? Ahí está el original y vamos a hacer una reducción. A la mitad, 0,5, positivo. Ahí está. Este es el original y esta reducción. Chicos, el original, el que tiene las letras sin comillas. La reducción o la ampliación, el que tiene comillas. Las letras con comillas, aquí tenemos con comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente piensan de que siempre la homotesia es una amplificación. No, también es una reducción, ¿ya? Es una reducción acá. Si tiro los segmentos, ahí, también los va a contener. Va a contener a todos los puntos. Fíjese, va a pasar lo mismo, ¿ya? Y además, que del D al A, que es el original, si yo trazo del D, si mido del D al A y el D al A', el D A' al resultante va a ser la mitad que del original. ¿Se acuerda que en delante les dije que el resultante era el doble del original porque habíamos duplicado? Ya, ahora redujimos a la mitad. O sea, del, del punto homotético al resultante va a ser la mitad del punto homotético al original. Ese escalar se va a cumplir en todas las medidas, ¿sí? Este va a ser la mitad de este, porque le puse 0,5 y los segmentos también, estos segmentos también. Del DA va a ser, o sea, del DA' va a ser la mitad del DA. Del DB' va a ser la mitad del DB. Del DC' va a ser la mitad al DC. Bueno, ¿y qué pasa si le pongo escalar 1? Homotesia. Espero que lo estén pensando. ¿Qué pasa si le pongo de escalar 1? Factor de escala 1. Queda ahí mismo. ¿Ya? Queda ahí mismo. ¿Ya? Y del DA va a ser igual que el de DA'. ¿Sí? Queda pisado, queda ahí mismo. ¿Sí? Entonces las medidas van a ser todas iguales. ¿Sí? Porque fue 1. En el fondo no estoy ni amplificando ni reduciendo. Estoy sacando la fotocopia normalmente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué otra cosa así como decir intuitivamente? Es como eso y vamos a pasar a hacer como más cosas ¿cómo se va a dejar de compartir? En PowerPoint. Y este PowerPoint es un poquito largo, pero vamos a saltar algunas cosas, no es necesario verlo todo. ¿Ya? Ahí lo puse, ¿no? Sí, está, sí. Ahí, ya. Ventana. Tengo ese. Compartir. Este bellaco. Voy a tratar de poner el PowerPoint, ajustarlo a la medida de... Ahí, ¿cómo lo muevo? Acá, acá. Que estoy tratando de ajustar lo que veo porque realmente es un lío. Ahí. Ahí, ¿por qué cerrar? Ahí. ¿Ya? Estoy tratando de ajustar. Habiendo visto que es una motesia, vamos a entrar un poquito en formalidad y algunas cositas extra que hay que agregar, ¿ya? Una motesia es una amplificación o una reducción de una imagen, dado un escalar que se va a llamar por la letra K, que determina cuántas veces caben los lados de la figura original en la figura resultante. Puede caber o no caber. Si es una amplificación, la figura original va a caber tantas veces dentro de la amplificación, ¿ya? Si es una reducción, la figura original no va a caber, ¿ya? Porque es más chica la resultante, ¿sí? Entonces va a caber 0, algo veces, ¿ya? No va a caber, no va a caber completamente, ¿sí? Cuando cabe completamente y justa es una vez, ¿sí? Amplificación es más de 1 y reducción es 0, algo, ¿ya? No va a caber.
Y todo esto se hace con respecto a un punto llamado centro de homotesia, que es el punto D que yo le estaba mostrando. Este punto, fíjese que yo siempre lo dibujé fuera de la figura, pero puede estar en la figura, dentro de la figura, en el contorno de la figura o fuera de ella. ¿Ya? Eso. Y yo siempre lo dibujé fuera de ella. Y otra cosa que hay que saber también, el escalar. Si el escalar es mayor que 1, estaremos en presencia de una amplificación hacia el mismo lado. Ojo con eso, hacia el mismo lado, porque es un error súper recurrente olvidarnos del signo. ¿Ya? Si el escalar es igual a 1, estaremos en presencia ante una igualdad entre las figuras. Coincide una encima de la otra. ¿Se acuerdan que recién vimos que coincidía una encima de la otra cuando le puse 1? Si el escalar está entre 0 y 1, o sea, 0, algo, 0,1, 0,2, 0,37, etcétera, 0, algo, entre 0 y 1, estaremos en presencia de una reducción hacia el mismo lado, ¿ya? Eso con todos los valores positivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el escalar si es negativo? Si el escalar está entre menos 0, pero entre menos 1 y 0, estaremos en presencia de una reflexión, de una reducción, ¿ya? Va a ser una reducción. Entre 0 y 1, y 0 y menos 1, siempre va a ser una reducción, porque siempre va a ser 0, algo, ¿ya? Entre 0 y 1 es 0, algo, entre 0 y menos 1 es menos 0, algo. En ambos casos es una reducción, ya sea que sea 0, algo positivo o 0, algo negativo, va a ser una reducción. Pero ¿qué pasa si es negativo? Va a estar al otro lado del centro de homotesia, ¿ya? Si el escalar es menos 1, estaremos en presencia de una igualdad entre las figuras, pero reflejada en el centro de homotesia hacia el otro lado, ¿ya? Ya no va a coincidir una sobre otra. La resultante, cuando el escalar sea igual a menos 1, la resultante va a ser del mismo tamaño de la original, pero va a estar al otro lado del centro de homotesia. Y si el escalar es menor que 1, o sea, menos 2, menos 3, menos 4, estaremos igual en una amplificación, porque ocurre lo mismo. Si el escalar es mayor que 1 o menor que menos 1, va a ser una amplificación, ¿ya? El valor absoluto, ¿ya? Va a ser un número más grande que 1, ¿sí? Pero cuando sea negativo va a estar al otro lado del centro de homotesia, ¿ya? Y aquí tengo unos ejemplos, ¿sí? Aquí tengo un polígono, yo exageré un poco el dibujo, a ustedes no le van a salir dibujos así, ¿ya? Esto está exagerado, generalmente a usted le va a salir un triángulo, a lo sumo un cuadrado, ¿ya? Pero esto de pentágono es porque yo quise exagerar un poco el ejemplo, ya para que se vea como desbordadamente, para que a usted le quede súper claro, ya, las cosas, ¿sí? Entonces dice, al pentágono ABCD se le aplicó una homotesia con centro F y escalar 3, ¿sí? O sea, es una amplificación, ¿ya? O sea, el pentágono ABCDE es el celeste. Y ahí está con sus letritas sin comillas. La relación entre los lados homólogos va a decir que si yo, acuérdense que siempre se divide el resultante por el original, no importa que el resultante sea más grande o más pequeño, ¿ya? El resultante se divide por el original, ¿ya? Entonces, ¿dónde está AB'? Este segmento lo divido por este y me va a dar 3. Este segmento lo divido por este y me va a dar 3. Este segmento lo divido por este y me va a dar 3. Este segmento lo divido por este y me va a dar 3. Y este segmento lo divido por este y me va a dar 3. Eso es lo que dice aquí, ¿ya? Que si yo pesco un lado de la figura resultante y lo divido por su homólogo, cualquier lado de la figura resultante y lo divido por su homólogo, como el escalar inicial era 3, siempre me va a dar 3, ¿ya? Si hubiese sido el escalar 2, siempre me hubiese dado 2. Si hubiese sido el escalar 5,6, siempre me hubiese dado 5,6, ¿ya? Ahora, la relación que hay entre los vértices y los lados homólogos, el segmento que los une. Si yo tomo, acuérdense que siempre es el resultante dividido por el original, o sea, FC', todo lo divido por FC, me va a dar 3. F de prima
y lo divido por FD, me va a dar 3. F, E', lo divido por F, ¿dónde está el E? Ahí está el E, me va a dar 3. FB', lo divido por FB, que es ese cortito que está aquí, me va a dar 3. FA', lo divido por FA, me va a dar 3. ¿Ya? Y el perímetro también, si yo sumo todo esto, le saco la medida, todo esto, saco todo el perímetro de la figura rosada y lo divido por el perímetro de la figura celeste, me va a dar 3. ¿Ya? Porque el escalar es 3. Y se va a repetir eso en todas las medidas, ¿sí? Este tiene el centro motesia fuera de la figura. Y aquí tengo una figura que tengo el centro motesia en un vértice de la figura y aquí está pisado, ¿ya? Aquí está pisado y vendría siendo el centro motesia el B', pero aunque inicialmente lleva otro nombre, lo que pasa es que el GeoGebra cuando empieza a dibujar encima se queda con el último nombre, ¿ya? Y quedó como B', ¿sí? Pero creo que inicialmente era F también, ¿ya? Era F, ¿sí? Y al pisarlo quedó como B', ¿ya? Lo mismo, aquí el escalar es 2. Entonces, si al B', C' lo divido por BC, me va a dar 2. Si al C', D' lo divido por CD, por este, me va a dar 2. Si este lado lo divido por este, me va a dar 2. Este lado lo divido por este, me va a dar 2. Este lado lo divido por este, me va a dar 2. ¿Ya? Lo mismo con los segmentos que unen el centro motesia con los vértices. Este me va a dar, con este me va a dar 2. Este completo, ese, el B', E', lo divido por este, me va a dar 2. Este completo lo divido por este, me va a dar 2. Este completo lo divido por este, me va a dar 2. Lo mismo con los perímetros, ¿ya? El perímetro rosado lo divido por el perímetro celeste, me va a dar 2. Ahora, si tengo el centro motesia en la figura, chiquillos, esto es como conocimiento personal, porque yo, este tipo de ejercicio sí que no les va a salir, ¿ya? ¿Ya? Esto es solamente como para agregarle un poquito de conocimiento a ustedes, porque recuerden que a lo mejor ustedes llegan a entrar a un colegio el próximo año y más allá de dar un examen, tienen que ir bien preparados, ¿ya? Yo a mis estudiantes siempre trato de dejarlos bien preparados, lo mejor preparado posible, para que rindan un buen año si es que les toca ir a colegio el año siguiente, ¿ya? Y por último, por conocer más, ¿sí? A mí siempre me gusta conocer más, no me gusta como que me limiten en mi conocimiento, ¿ya? Mucho mejor si me entregan más conocimiento, ¿ya? Aquí hay una amplificación de 2,5, ¿sí? Finalmente es lo mismo, pero el centro motesia está dentro de la figura, ¿ya? SF está dentro de la figura, así que el resultante, que es S dividido por S, me va a dar 2,5, ¿ya? O sea que este cabe 2,5 veces acá, ¿ya? El F a B', ahí, S con S dividido por S chiquitito, me va a dar 2,5. Y lo mismo con los perímetros. El perímetro rosado, lo divido por el perímetro celeste, me va a dar 2,5. Ahora, con un escalar entre 0 y 1, o sea, 0, algo, y aquí ocupé 0,5. Ojo que el original, todos los originales son celestes, ¿ya? En mi caso los dejé todos celestes, ¿ya? Y los resultantes van a ser todos rosados, ¿ya? Entonces, aquí hay una reducción, y el original es el celeste, y el resultante es el rosado, así que vamos a dividir así, B', C', dividido por BC, o sea, en este caso el más chico va a ser dividido por el más grande, y me va a dar 0,5. Lo mismo acá, este pedazo chiquitito que está aquí, esta línea gris de F a C', lo divido por FC y me va a dar 0,5. ¿Ya? Para que le quede súper claro que es el resultante dividido por el original, igual que el perímetro. Este perímetro lo divido por este, ¿ya? Y me da 0,5. Es el resultante dividido por el original. Lo mismo acá, una reducción con un punto aquí con la centro motesia en el vértice,
pero ustedes no van a ver cosas así tampoco, ¿ya? Aún así lo voy a hablar, ¿ya? Esto es una reducción de casi un tercio, porque el tercio es 1,3 periódico, ¿ya? Entonces aquí es un poquito menos que un tercio, ¿ya? Y si yo divido este segmentito, el C' D', por el C D', por todo ese me va a dar 0,3. Si divido el perímetro de este polígono rosa, pentágono rosado, lo divido por el celeste, por todo el perímetro del celeste me va a dar 0,3. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Aquí viene con el punto dentro de la figura. Fíjese que siempre, aquí yo vuelvo a repetir que el resultante siempre lo dejé en rosado y el original en celeste. Así que va a ser siempre lo rosado dividido por lo celeste en este caso, ¿ya? Siempre es el resultante dividido por el original. Y esta es una reducción de 0,7, ¿ya? Si este segmento rosado lo divido por su homólogo, que es este, ¿ya? Me da 0,7, ¿sí? Es en ese orden, vuelvo a repetir, que siempre está la tendencia de tomar el más grande y dividirlo por el más chico. No, no se trata del tamaño, se trata de quién es el original y quién es el resultante. El resultante se divide por el original. ¿Estamos? Ojalá que les quede súper claro, porque no vaya a ser que el celeste lo dividen por el rosado porque el celeste es más grande, ¿ya? ¿Les puede dar un número 0, algo? Sí. ¿Les puede dar un número negativo? Ojo con los números negativos, que vamos a ver eso ahora. ¿Qué pasa acá? Lo vamos a ver aquí, con un ejemplo un poco acá. Ya. El original es el celeste y el resultante es el rosado. ¿Ya? Entonces, si yo divido la medida, esta medida D', E', lo divido por DE, resulta que me va a dar 3 positivos. ¿Ya? ¿Y por qué me va a dar 3 positivos? Que les quede súper claro, porque este es un error súper recurrente. ¿Ya? ¿Por qué les va a dar 3 positivos? Porque estoy dividiendo un número positivo por otro positivo. Claro, estos no pueden tener, la medida de un lado no puede ser un número negativo. Yo no puedo decir que, no sé, que mi plumón o mi lápiz mide menos 3, mide menos 5 centímetros. No puede medir números negativos, ¿ya? Mida cualquier cosa y jamás le va a dar un número negativo. Entonces tampoco no tiene número negativo. Por lo tanto, si usted ingresa esta medida a la calculadora y la divide por esta, le va a dar un número positivo, ¿ya? ¿De dónde usted va a sacar el menos? ¿Cómo usted va a saber si es negativo o positivo? Porque si la figura resultante está al otro lado del punto, esta es la original, y la resultante está al otro lado del punto de homotesia, entonces es negativo. Y usted le tiene que poner el negativo. No se lo va a dar la calculadora, porque la calculadora le va a arrojar números positivos, dado que está dividiendo dos números positivos, ¿ya? Y más por más es más, siempre le va a dar positivo. Entonces usted va a tener que estar concentrado ahí y decir, está al otro lado del punto, por lo tanto el escalar es negativo, ¿ya? Mientras que aquí el escalar es positivo porque está al mismo lado, la figura rosada y la figura celeste están al mismo lado del punto. Y acá están a diferentes lados del punto. Que les quede súper claro, porque si está a diferentes lados del punto, va a ser negativo, aunque la calculadora le diga que es positivo. ¿Ya? Eso, que les quede súper claro eso. ¿Ya? Y aquí tengo un ejercicio de calcular las medidas, ¿ya? Calcular la medida A', B, C, A', C', A, B, D, A' y DB'. Ya, y aquí se resolvió la pizarra, pero creo que los puse acá hechitos, ¿sí? Voy a borrar eso, porque esto ya no va. De la figura que tengo ahí. ¿Ya? Vamos a guardar. Tengo una figura y tengo que calcular los datos que me faltan que me piden acá. ¿Sí? Primero, que tengo que conocer el escalar. No lo conozco. ¿Ya? Y me va a ayudar mucho conocer el escalar. ¿Sí?
Entonces tengo dB', ¿dónde está D? Ahí está D, B', mide 12,5. ¿Por qué mide 12,5? Porque 5 más 7,5 es 12,5. Y dB mide 5. ¿Y por qué tomé esas medidas? Porque es el único lado que estoy viendo, sí, el único lado que tengo las dos medidas. Tengo el resultante y tengo el original, ¿ya? Entonces, si yo al resultante, al 12,5, lo divido por el original, me da 2,5, ¿ya? Y ahí tengo el escalar. Sí, lo voy a colocar aquí en negrita para que se vea que ahí tengo el escalar, ¿ya? Entonces, teniendo el escalar, voy a calcular la medida de A'. A', ese segmento que está ahí, ¿ya? Pero resulta que el A', esto es DA por 2,5. A ver, si yo este lo multiplico por el escalar, me va a dar todo esto, ¿sí? Todo eso, el DA', me va a dar todo eso. Si yo a este segmentito que está acá lo multiplico por el escalar, que es 2,5, me va a dar todo este, ¿ya? Entonces ahí está, DA por 2,5 es igual a DA'. Reemplazo los valores, que este mide 4 por 2,5, me da que DA' mide 10. Ojo que esto mide 10, todo, ¿ya? Para sacar este, a 10 tengo que restar este 4 y me da 6. Entonces este vale 6, porque todo esto vale 10 y este vale 4. Entonces este pedacito vale 6, ¿ya? Para calcular BC, y ahí tenemos este segmento. Para calcular BC, ¿dónde está BC? Ese que está aquí, ¿ya? Resulta que si BC lo multiplico por el escalar, me va a dar este. Entonces, BC por 2,5, que es el escalar, es igual a... BC es igual a... No, aquí hay un error. BC es igual a B'C'. B'C'. Ahí está. ¿Ya? BC, perfecto, ahí está. BC, ahí reemplacé los valores. BC es igual a 2,5 por 9. Por lo tanto, el 2,5 pasa dividiendo al otro lado. El 9 dividido en 2,5, entonces BC me da que es 3,6. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo resolví estas ecuaciones hacia el lado porque no me da el espacio, ¿ya? Usted trate de copiar esto hacia abajo. Esto, póngalo abajo de acá. Y esto, póngalo abajo de lo que le dé acá, por acá, ¿ya? Y así va a ir entendiendo la ecuación hacia abajo. A lo mejor es mejor lectura leerla hacia abajo que hacia el lado, ¿sí? Pero es una ecuación muy simple. Yo creo que ustedes están súper... ya deberían estar muy bien en eso, ¿sí? Porque las ecuaciones se empiezan a pasar en sexto, séptimo básico, y son ecuaciones muy simples de multiplicar, dividir, ¿ya? Establecer la ecuación, reemplazar los valores y luego despejar, ¿ya? Pero a lo mejor aquí se ve un poco raro porque está escrito hacia el lado, ¿ya? Entonces, trate usted de copiarlo en su cuaderno hacia abajo, al menos que le quede súper claro así como está, ¿ya? Y luego me están pidiendo la medida A'C', ¿dónde está? C', esta, ¿ya? Pero tengo el original que es esta. Entonces el original lo multiplico por 2,5 y me va a dar esta. Entonces va a ser AC, que es el original, por 2,5 me va a dar A'C'. Como AC vale 4,5, reemplazo el valor, 4,5 por 2,5, me da 11,5, entonces A'C', me faltó la comilla ahí, es igual a 11,25. ¿Sí? Y por último, me queda calcular la medida de AB. ¿Dónde está AB? Aquí
AB, este segmento que está acá, ¿sí? Este segmento que está ahí, AB. Pero sé que A', B' mide 18. Entonces, AB por el escalar es igual a 18. AB por el escalar es igual a B', C', que es 18. Reemplazo los valores. AB por 2,5 es igual a 18. El 2,5 pasa dividiendo, entonces el AB es 7,2. Y parece que les dejo de tarea, así, lo había pensado ese como tarea, calcular el DA', que es 10 centímetros, DA', todo esto es 10 centímetros, pero está calculado. Y BD, está calculado esto. Sí. Ya. Sí, por eso que lo había reducido un poco yo, porque, ¿qué estoy haciendo? Lo había reducido un poco porque, claro, para que se pudiera ver como todo el contexto de lo que está ocurriendo, ya, porque si lo empiezo a escribir un poco más largo, un poco más grande, tengo que empezar a ocupar más láminas y ahí se pierde un poco la visión de todo. Ya de pronto es bueno verlo todo junto, ¿sí? Ya, chicos, que estén muy bien. Dejar de compartir. Voy a subir este PowerPoint a la plataforma, ¿ya? La próxima clase nos toca ver semejanzas. Tienen que ver el primer video de homotecias porque semejanzas se nos hace súper fácil si ya más o menos entendemos homotecias, ¿sí? Finalmente, igual vamos a estar viendo como ampliación, reducción, pero ahí vamos a ver algunos criterios de semejanza en los triángulos, cosas así, ¿ya? Entonces, es importante partir con homotecia porque vamos a ver qué pasa con la ampliación, con la reducción, qué pasa cuando está al otro lado del punto, ¿ya? Ahí es negativo, a pesar de que la calculadora no me diga que es negativo, va a ser negativo por simple hecho de que está al otro lado del punto. Ya me indica, el negativo no indica un valor, ya indica una dirección, ¿sí? Que está hacia la izquierda, o, no sé, hacia el mismo lado, pero aquí no hay izquierda-derecha porque podrían estar en diagonal, ¿ya? No hay izquierda, derecha, no hay arriba, abajo. Está hacia un lado, hacia el mismo lado donde está la figura original con respecto al punto, o hacia el otro lado donde está la figura original con respecto al punto, ya de homotecia, ¿sí? Ahí es negativo. Y podemos tener reducción y ampliaciones, ¿ya? Siempre se divide el resultante por el original, aunque el resultante sea más chico, una reducción, ¿ya? Y ojo con los escalares, eso sí se lo tenía que aprender de memoria porque hay preguntas que solamente dicen, ya, si la figura está al mismo lado, al mismo sentido de la figura original, ¿sí? La figura resultante está al mismo sentido de la figura original y es más chica. Entonces el escalar está entre 0 y 1, es mayor que 1, es negativo, qué sé yo. Entonces eso tiene que saberlo, ¿ya? Eso tiene que aprenderse de memoria. La primera lámina que le mostré, donde hablaba del escalar, eso tiene que saberlo, sí, lo tiene que tener súper claro. ¿Sí? Usted se lo tiene que aprender de memoria, como se sabe las tablas de multiplicar. Incluso es más importante que las tablas de multiplicar en este contexto, porque si usted olvidó las tablas de multiplicar, llega a calculadora, ¿ya? Pero las preguntas que se hacen con respecto al escalar no siempre se resuelven con calculadora, es leer, acordarse y responder, ¿ya? Así que, chicos, que estén muy bien, de verdad les mando mucho cariño, yo sé que ha sido unos días difíciles para varias personas, afortunadamente yo tengo la fortuna de no haber tenido corte de luz ni de internet, y digo afortunadamente no por, por un bien familiar, sino que yo también trabajo de esto, entonces, y para varias empresas. Entonces, no me ha traído problemas en el trabajo, ¿ya? Porque no están, a mí me traería problemas sí, de lo familiar y el trabajo. Yo sé que aquí hay personas que también dependen mucho de eso y que les llegue, si tienen alguna dificultad, por favor, ojalá que se les resuelva muy, lo más rápido posible, ¿ya? Y eso, me les mando mucho cariño y que estén muy bien. Ya, saludos.